El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Mas Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia, exministro de los fondos europeos, exministro de Medio Ambiente, exministro de Trabajo, un hombre público comprometido con el fortalecimiento de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Doctor Mas Puig, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación con una pregunta que tiene que ver con rendición de cuentas. Hoy, la familia dominicana en su gran mayoría nos habla de crisis económica, de crisis social, de crisis de seguridad ciudadana, de crisis de valores y de crisis de desesperanza. ¿Cuál es la visión que tiene usted como un líder opositor en estos tiempos en que usted patrocina y busca el cambio político? ¿Qué podría usted decirnos? En primer lugar, don Guillermo, muchas gracias por la invitación. Y aprovecho el inicio del programa para saludar a tantas personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Efectivamente, la sociedad dominicana vive un momento muy delicado. Un momento que se caracteriza por la desesperanza. Ese es el término. Y la desesperanza, porque al cabo de tantos años de gobierno, de un partido político que controla todas las instituciones del Estado, en vez de vislumbrar un futuro mejor para nuestro pueblo, la gente lo que está viviendo es una situación francamente penosa. ¿Y por qué? Ahí está un informe que presentó hace pocos días el Fondo Monetario Internacional. Y después de unas cuantas frases de halagos hacia la gestión del gobierno, aparece el fondo real del planteamiento. ¿Y cuál es? Que la República Dominicana está en una situación de déficit crónico de sus finanzas públicas y que ese déficit crónico ha llevado a un endeudamiento creciente. Y eso ha conducido a su vez a las familias dominicanas a ver mermado sus ingresos, y eso los lleva pues a una situación también que no saben cómo terminar los fines de mes. Aquí la gente no sabe cómo va a acabar el mes, cómo va a terminar de pagar la comida, cómo va a pagar la farmacia, cómo va a pagar todas las necesidades que se presentan a la familia. Y tenemos una juventud que francamente, es decir, vive desesperanzada. Una encuesta reciente decía que más del 60% de los jóvenes dominicanos quisieran irse de nuestro país. Ahora, ¿por qué los jóvenes no quieren estar aquí? Porque no ven posibilidades de desarrollar una vida con un mínimo de decencia, es decir, con un mínimo de, no diríamos en la riqueza, pero con un mínimo de satisfacciones fundamentales. Pero, ¿cómo se siente la gente? Yo diría que la gente se siente desprotegida. Hay un sentimiento de desprotección. Los que tienen algo de recursos, pues, no saben cómo los van a mantener. Los colmados en las ciudades dominicanas y hasta en el campo ya están enrejados, porque los comerciantes están esperando que en cualquier momento se produzca un atraco y les despojen de lo que han recogido durante el día y que necesitan pagar al día siguiente a sus proveedores. Desprotección, que no es solo económica, es desprotección en el sentido físico. La gente no sabe lo que le puede suceder. En cualquier momento las personas son abatidas por un delincuente de poca monta que lo que quiere es arrebatarles un celular. Es decir, ¿y cuántas mujeres mueren en la República Dominicana? Nosotros tenemos 10 millones de habitantes y hay que ver que España,
que tiene 5 veces más habitantes que la República Dominicana, es decir, no tiene la proporción de mujeres que son vilmente asesinadas por sus maridos, por sus parejas o por sus exparejas. Entonces, ¿cómo puede sentirse la gente en un país donde no tiene seguridad económica, donde no tiene seguridad de que va a mantener su integridad física? Entonces, un país donde eso sucede es realmente un país donde la crisis económica y el monopolio del poder por un pequeño grupo que lo único que busca es ventaja han conducido a una situación de descomposición social y de inseguridad. Y por eso, de ahí viene ese sentimiento de desprotección profunda que tiene el pueblo dominicano. Señor presidente del Partido Alianza por la Democracia, 18 años de un PLDismo gobernante de ayer y de hoy, gobernando, como dice usted, a los 10 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos, con corrupción sin sanción, con impunidad, con la corrupción pública y privada, y todo continúa igual. Y se le van a pedir sacrificios al pueblo dominicano porque el Fondo Monetario Internacional nos dice que hay que poner medidas, acciones tributarias, que es decir, ponerle más impuestos, pero que esos impuestos no van a ser suficientes para que el gobierno pueda estabilizar la economía si no reduce el tamaño del gobierno, si no produce economía en el presupuesto de la nación. ¿Qué dice usted? Bueno, es que el gobierno ha tenido una política de endeudamiento constante para cubrir unos déficits que se han hecho, como decía yo hace un momento, que se han hecho crónicos. Es decir, es un mínimo de 2.000 millones de dólares anuales que se presentan como presupuesto en el presupuesto nacional desde hace más de 15 años. El gobernador del Banco Central decía en días pasados que qué bueno que el déficit fue menor en el año que acaba de concluir. Fue menor, no dijo que desapareció el déficit. Y por eso es que ya estamos en un 52% del Producto Interno en materia de deuda total consolidada de la República Dominicana. Y por eso es que el fondo dice que esa situación es insostenible. Ahora, ¿tiene que venir el Fondo Monetario Internacional a decir eso? No, porque los dominicanos y dominicanas saben hace tiempo que viven una situación insostenible en sus propios hogares. ¿Y cuál es la receta? La receta es más impuestos para el pueblo dominicano, pero este pueblo no aguanta más impuestos porque aquí se sabe a dónde va a parar el dinero de los impuestos. El dinero de los impuestos está siendo destinado al bolsillo de un grupito muy pequeño de personas, es decir, que, bueno, que viven en la opulencia, ¿verdad?, frente a todo un pueblo. Es decir, se mantiene en niveles de pobreza, y no solamente en niveles de pobreza, sino muchas veces en penosos niveles de miseria. Entonces, ¿cree usted que se justifica lo que tantos dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos afirman? Que hay un clima de desconfianza con el PLDismo gobernante, con el de ayer, el del corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del PLD, y con el de hoy, el del presidente Danilo Medina Sánchez. ¿Qué diría usted? Bueno, que esa desconfianza es creciente y también estudios realizados a final de año reflejaron que por primera vez la inmensa mayoría de los dominicanos no simpatiza por ningún partido político, 58%. Por primera vez desde que se están haciendo encuestas en la República Dominicana aparece ese dato. Ahora, ¿por qué surge ese dato? Es decir, precisamente porque ya la gente no quiere seguir creyendo en todo esto, vista la cadena de mentiras interminables, es decir, que se le ha estado planteando. ¿Usted cree que en estos tiempos en que hay sectores de la vida política nacional que asumen el papel
de ser lo que mucha gente rechaza, comerciantes de la política. ¿Cree usted que forma parte de un bloque opositor, los del gobierno y los de la oposición, van a transitar simultáneamente el camino de eso, comercio de la política? Es decir, comerciantes de la política. ¿Usted qué diría? Don Guillermo, ese término de comerciantes de la política fue muy utilizado por el maestro, por el profesor Juan Bosch. Él siempre insistió en que la política, como decía Duarte, podía ser la más noble de las ciencias, pero que sin embargo, había personas que la utilizaban única y exclusivamente para su provecho propio, para su enriquecimiento en detrimento de la mayoría. Y en ese sentido, don Juan decía prácticamente que el templo de la República había sido profanado por todos esos fariseos y todos esos apóstatas, ¿verdad?, que decían creer en una cosa y creían en otra. Y por eso él quiso desarrollar su partido, su organización, como una escuela de democracia. Y por eso creó los círculos de estudio, es decir, para formar los dominicanos y dominicanas dentro de otra visión de la política, contraria a esa visión de la política como comercio, la política como ventaja. Yo tengo como timbre de orgullo el haber estado al lado del profesor Juan Bosch, y para mí es de mucha honra que él haya tenido confianza en mi persona y que él, en ese sentido, me haya propuesto para ser el responsable de la formación política de su partido durante lo que podemos llamar su época heroica, su época de construcción. Y en ese proceso de dirección, ¿verdad?, de la formación política de ese partido, lo que le enseñábamos a las personas era a ser serias, a ser honestas, a cumplir sus propósitos de acuerdo a la ética. Lo que están haciendo estos falsos discípulos no es lo que le enseñaron en los círculos de estudio, todo lo contrario. Es decir, están haciendo lo que Juan Bosch condenaba en los comerciantes de la política. Entonces usted rechaza que opositores sean comerciantes de la política asociados a empresarios que hacen negocio con el gobierno y a funcionarios. Claro, rechazo la corrupción bajo todas sus formas y rechazo la corrupción de los que ejercen el gobierno y de los que se ponen al servicio de ellos dentro del gobierno, viniendo de las filas o supuestamente de las filas de la oposición, como también rechazo a los que les hacen el juego desde las fuerzas políticas opositoras y naturalmente, la corrupción privada, los empresarios, ¿verdad?, que se benefician también de todo ese tráfico. Digo, de todo ese tráfico que está llevando la República Dominicana al lugar en que se encuentra y lugar del que necesariamente va a salir bajo la acción concertada de los mejores hijos de este pueblo. Doctor Maspuy, para nadie es un secreto que usted viene de la función pública generosa, digo yo generosa, que hizo el PLDismo al nombrarlo a usted en diferentes carteras, ministro de los fondos europeos, ministro de Trabajo, ministro de Medio Ambiente, pero a usted no se le señala como un ladrón, como un corrupto, a usted no se le señala como uno de los hombres públicos que se benefició de la posición, y usted sigue hoy transitando el camino de su vida clara, definida, auténtica. ¿Qué dice usted? Porque yo creo que las cosas siempre se pueden hacer bien. Y cuando a usted lo han enseñado a hacer bien las cosas, usted las hace bien. Efectivamente, es decir, nadie puede decir que yo me haya apropiado de un centavo, de un solo chele de los fondos públicos. Lamentablemente, ese no es el caso de otra gente y de otras personas. Pero yo creo sí que la República Dominicana se puede y se debe regenerar, pero es sobre la base
de extirpar la corrupción y sobre todo su hermana gemela que le da vida, que es la impunidad. Entonces, usted que forma parte de ese bloque de opositores, ustedes están comprometidos con el ejercicio de la decencia política en estos tiempos en que el pueblo dominicano necesita líderes opositores responsables y honestos. Es que realmente las cosas se pueden, como digo, y se deben hacer de otra manera. Y por eso también es que se ha desarrollado, al lado de las fuerzas políticas de la oposición, se ha desarrollado todo un movimiento cívico, todo un movimiento ciudadano, también que está planteando que se le ponga fin a la corrupción y que se cese la impunidad, que es lo que se conoce como Marcha Verde. En realidad no son dos cosas distintas, es decir, ambas responden a un mismo anhelo del pueblo dominicano de superar este estado de cosas. Uno es la oposición política, es la expresión política de ese movimiento, y el otro es la expresión social o ciudadana. Ahora, por eso mismo también es que la oposición política está planteando con toda claridad y de manera concertada sus propuestas acerca de qué medidas se deben tomar para hacer del sistema electoral de la República Dominicana un sistema electoral realmente democrático, porque nosotros tenemos, es decir, un sistema que se dice democrático, pero bien vistas las cosas, no lo es. Es un sistema que está organizado para que los que mandan sigan mandando. Ahora, para modificar ese sistema, pues es necesario que la oposición presente propuestas claras, lo que acaba de hacer hace algunos días, para que podamos arribar a una ley electoral, una ley de elecciones, es decir, que responda, ¿verdad?, a los requerimientos no solamente del día, a los requerimientos presentes de la sociedad dominicana, sino que respondan realmente a los principios y valores de la democracia. Y que también tengamos una ley de partidos que vaya en la misma dirección. Eso es posible y por eso ahí está esa propuesta del conjunto de partidos de la oposición poniendo sobre el tapete, poniendo en debate esa nueva ley, los términos que debe tener la nueva ley electoral y la ley de partidos. Entonces, doctor Maspuy, estamos en presencia de que hay esperanza con opositores que quieren el cambio político, que quieren el cambio de este poder político de 18 años que lo conforma una locomotora de corrupción pública y privada con impunidad. Entonces esta es una oposición que transita el camino de la honestidad en tiempo en que el PLDismo no dicen que son honestos desde el poder político. ¿Qué diría usted? Nosotros tenemos como sistema político un sistema de partido dominante, como el que tenía el antiguo Partido Revolucionario Institucional en México. Un partido que controlaba lo esencial del poder político. Existían partidos de oposición, pero disminuidos. Eso ha pasado en la República Dominicana. El partido oficial se ha convertido en partido dominante, tiene el control completo del Congreso desde el año 2006, el control de las altas cortes desde el año 2010, el control de las conciencias a través de la compra de comunicadores y medios de comunicación, el control de los pobres a través de los subsidios. Es decir, pero ese sistema se ha demostrado históricamente que puede ser desmontado. Pero solo puede ser desmontado si la oposición habla fuerte y claro. Y eso es lo que acaba de hacer con las propuestas que ha hecho. La oposición está planteando sus posiciones con firmeza, con claridad y precisamente a partir de eso y a partir de ser coherentes y consecuentes, las fuerzas opositoras podemos contribuir a que nuestro pueblo trille otro camino, un camino de esperanzas frente a la situación actual. Hemos visto que ese bloque opositor lo encabeza el Partido Revolucionario Moderno, la fuerza política de oposición más importante, producto de las últimas elecciones. Y nosotros nos preguntamos, ¿están conscientes los opositores en la República Dominicana que de lograr el poder no es para ir a hacer lo mismo, para ir a robar,
para ir a saquear el patrimonio de la nación en estos tiempos en que el pueblo dominicano, su clase media se manifiesta y pobres dominicanos en contra de esa corrupción pública y privada? Pero en primer lugar, es cierto, esa fue la fuerza política más votada en las últimas elecciones generales en el país, pero todas las fuerzas políticas de oposición, grandes o medianas o pequeñas, tenemos nuestra propia responsabilidad. Yo siempre digo que si cada uno pone su bloc, entre todos construimos el edificio. Y de lo que se trata es de que cada uno asuma su responsabilidad. Todos y cada uno de los partidos y fuerzas de la oposición, pero también las fuerzas sociales, las organizaciones cívicas, los gremios profesionales, las iglesias. Aquí nadie está exento de responsabilidad. Y sobre todo, no podemos decir que vamos a hacer una nueva política repitiendo las prácticas y los comportamientos de la vieja política, lo que yo llamo la mala política, la política del pasado que está encarnada, ¿verdad?, en las acciones del gobierno actual. Nosotros podemos y debemos hacerlo de otra manera, y todas las fuerzas políticas de la oposición tenemos una parte de responsabilidad en eso. No basta con decir que no queremos aquello, tenemos que hacer las cosas de forma distinta y superior. ¿Qué espera usted como presidente del partido opositor Alianza por la Democracia, que el próximo martes, 27 de febrero, el presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, viene a rendir cuenta al Congreso Nacional? ¿Qué espera usted de él? Bueno, por un lado está lo que le correspondería hacer al jefe de Estado. Un jefe de Estado ha de ser responsable y en ese sentido debe reconocer lo que se ha venido haciendo bien, lo que se ha venido haciendo mal. Si estuviésemos en presencia de un jefe de Estado responsable, el presidente Medina debería pedirle perdón al pueblo dominicano por la situación de descalabro a que conduce toda nuestra sociedad. Es decir, pedir perdón por tantos hechos económicos indebidos, pedir perdón por este control absoluto, ¿verdad?, que están ejerciendo él y su grupo su fracción dentro del partido dominante, y sobre todo la situación de desesperanza a la que ha conducido a nuestro pueblo. Eso es lo que él debería hacer, si actuara como un jefe político, como un jefe de Estado responsable. Ahora, yo no creo que él lo vaya a hacer. Yo creo que él va a reiterar el mismo comportamiento de años anteriores, va a venir a plantear, ¿verdad?, toda una situación idílica, paradisíaca, es decir, nos va a decir lo bien que estamos en la República Dominicana, va a hacer nuevas promesas para tratar sobre esa base de seguir haciendo lo que está haciendo, que lo está haciendo mal. Digo, debería mostrar perdón, mostrar arrepentimiento y pedir perdón. Creo que no lo va a hacer y por eso el pueblo dominicano debe estar muy alerta frente a sus planteamientos y debe reforzar ese ánimo, ¿verdad?, de lucha, ese ánimo, ¿verdad?, de fortaleza por salir adelante. Y yo creo que eso es lo que el pueblo dominicano debe hacer si quiere que salgamos de esta situación y pasemos a vivir, es decir, una vida, es decir, más justa. Doctor Mapuy, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Mi exhortación va en el sentido de que desarrollemos templanza, que superemos ese desánimo o esa desesperanza que puede generar una situación tan difícil como esta a la que nos ha conducido el sistema de poder actuar y el partido dominante en el gobierno. Es decir, que más allá, como digo, de cualquier desánimo, es decir, mantengamos la moral en alto y nos fortalezcamos, que encontremos apoyo en los demás y que en ese sentido, es decir, avancemos unidos hacia la construcción de una República Dominicana distinta, más justa, más democrática y más solidaria. Doctor Mapuy, nosotros nos sentimos muy contentos hoy que usted sea nuestro invitado
aquí en Aeromundo como representante del bloque opositor. Ese bloque opositor que está demostrando que hace consenso, que se pueden juntar para enfrentar los desafíos que representa la administración del presidente Danilo Medina Sánchez y el Partido de la Liberación Dominicana. La exposición suya ha sido de un opositor auténtico y el pueblo dominicano necesita con frecuencia ver al doctor Mapui haciendo oposición para defender a la mayoría del pueblo. Pero también tiene preocupación el pueblo dominicano. ¿Se mantendrá unida esa oposición para ir unida a ese desafío electoral en el 2020? Se lo preguntan muchos dominicanos y esa pregunta se la vamos a dejar para la próxima participación suya. Y nosotros tenemos la esperanza de que se mantenga unida y que defiendan al pueblo dominicano en estos tiempos, como decimos, de desesperanza. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el líder opositor, presidente del partido Alianza por la Democracia, el doctor Mapui. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, que cada domingo nos concede esta audiencia muy amablemente. Señor presidente, hoy somos de los dominicanos convencidos que si usted quisiera que ese pueblo dominicano que ha sido tan generoso con usted se sienta o comience a sentirse bien en tiempo de cambio, que usted comience este 27 de febrero actuando para la mayoría del pueblo dominicano. Interpretamos nosotros a ese pueblo que lo que quiere es que se cambie a tanta gente en su administración que tiene 18 años en el gobierno, y no son eficientes, por el contrario, son patrocinadores, decimos nosotros, y lo dice el pueblo, de una corrupción pública y privada que no ha sido sancionada porque controlan todos los poderes del Estado. Señor presidente, comience a hacer la diferencia para complacer, para contribuir, para apoyar a ese pueblo dominicano que, vuelvo y digo, ha sido tan generoso con usted que lo llevó al solio presidencial. Haga tantos cambios en el gobierno para que entre todos podamos abrir las puertas de las esperanzas. Si usted lo hiciese, nosotros aquí, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, la aplaudimos. ¿Estamos nosotros convencidos de que usted lo hará? No, porque hasta ahora el comportamiento desde el poder político suyo ha sido mantener a los mismos PLDistas, miembros del comité político y del comité central del PLD, en esa función pública donde muchos han traicionado a don Juan con su corrupción sin sanción. Por otra parte, señor presidente, ¿qué esperamos de esa rendición de cuentas? Que usted deposite, en primer lugar, la ley de partidos políticos, la ley del régimen electoral, de garantías electorales. Que usted diga que sus líderes en el Congreso que lo apoyan y usted es el que domina ese Partido de la Liberación Dominicana hoy, van a ser los primeros que van a apoyar por consenso con los opositores esas leyes para que esos instrumentos lo pueda tener la Junta Central Electoral para ejercer lo que debe ser la organización del proceso electoral diáfano que todos deseamos. No para que una Junta Central Electoral venga a decir que son los hombres y las mujeres más valientes para tomar decisiones por resoluciones. No, nosotros somos partidarios de que mejor el Congreso de la República aprueben las leyes
que necesitamos todos y que ya tienen 18 años que no la tenemos, como es la ley de partidos políticos, de garantías electorales y el régimen electoral. Por otra parte, señor presidente, el 27 de febrero toma a todos los dominicanos más empobrecidos, toma a todos los dominicanos de todos los colores políticos con mucho miedo a todo lo largo y ancho de la República por la inseguridad ciudadana. Usted lo sabe, presidente. Pero también todo lo que es encarecimiento, el costo de la vida, los alimentos, las medicinas y los servicios, en vez de disminuir, están aumentando. Una cosa, presidente, que nadie va a aceptar. Presidente, pondere no ponerle un solo peso de impuesto al pueblo dominicano que no lo resiste. Lo que sí resiste su administración, presidente, es reducir el tamaño del gobierno, es reducir el gasto público, es dar los ejemplos que hay que dar desde el poder, reducir las exoneraciones que no son los intereses de la mayoría del pueblo dominicano los que se benefician, sino el populismo, que hay que parar este populismo que también empobrece a los más pobres y a la clase media también la destruye. Señor presidente, queremos que el día 27 de febrero usted le diga al pueblo dominicano que sí se va a sancionar a los que roban y han saqueado el patrimonio de la nación por 18 años y que no ha pasado nada. Que sí se va a sancionar el caso de Brecht, no solamente con los sobornos, sino con las sobrevaluaciones. Y que sí se tiene que sancionar, mire ese escándalo de Santiago con la aduana, porque son peledeístas. No es posible, presidente, una justicia cada vez más desacreditada porque no cumple con las leyes y la Constitución de la República. ¿Qué queremos, presidente? Que usted el 27 de febrero llame al orden. Hay que llamar al orden a tantos funcionarios, miembros del comité político y del comité central del PLD, que no nos gobiernan bien ni son eficientes, pero solo son eficientes, como dice el pueblo, para la corrupción pública y privada. Queremos respuesta, presidente. Usted tiene la oportunidad de producir un clima de confianza política, un clima de confianza para tener los instrumentos de ley para que las elecciones en la República Dominicana sean verdaderamente libres y confiables. Y nosotros decimos, presidente, que si usted lo hace, seremos los primeros en reconocérselo. Reflexione usted y nosotros, señor presidente, en estos tiempos en que el pueblo dominicano tiene un gran desafío democrático, que es fortalecer sus instituciones. Y el que debe dar el primer paso es usted como el primer mandatario de la nación. Muchas gracias, señor presidente. Y como siempre, queremos agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que se empobrece junto a los pobres con esa locomotora de corrupción sin sanción del PLDismo gobernante. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.